con el tema que nos corresponde ver el día de formación cívica y ética, que es conociendo nuestra Constitución. Clases anteriores y días anteriores ya habíamos platicado acerca de la importancia de lo que es nuestra Constitución. Hoy por hoy nos dice que la Constitución tenemos que llevarlo a cabo y tenemos que llevar toda la expectativa constante de la vida. México es un país tercermundista, es un país en vías de desarrollo y cambios constantes. Nos dice México que la Constitución, gracias a la Constitución, México tiene una relevancia constante, pero sobre todo hay que tener prioridades. En México tenemos algo que se llama identidad. Permíteme un momento, ahorita les muestro algo. Ya estoy de vuelta. Bueno, acá dice lo siguiente. Muchachos, la Constitución es constante. Fui a buscar en el cuarto, ¿verdad? Algo que les quiero enseñar que es importante para nosotros. El día de hoy tenemos algo que es la Constitución. Y la Constitución nos dice que tenemos que tener una identidad y tenemos que tener, ¿sí?, y respetar las leyes. Hoy por hoy, la Constitución tiene gran importancia. Lo que les quiero enseñar se llama un pasaporte. Véanlo, aquí está. Se dice México, que es un pasaporte, donde acá, como Constitución política, nos dice que tenemos que tener un pasaporte si queremos, véanlo, este es mi pasaporte. Si queremos salir del país o de la ciudad, ¿sí?, tenemos que tener esto que se llama un pasaporte, que lo emite la Constitución y nos da nuestra propia identidad. Esto también nos sirve como una identificación, que es un librito, ¿sí?, donde están todos los estados, ¿sí? Ahí están los estados, y cada vez que salgas del país, te van sellando, ¿sí? Es un pasaporte que nos da identidad, que la Constitución nos pide que tengamos uno de estos, ¿verdad? Bueno, aquí vamos entonces a mencionar lo que viene siendo la parte de la Constitución, a qué se enfoca, a qué se debe y por qué de los cambios en la materia. Lo voy a empaquetar. Dice, bienvenidos una vez más al Centro Escolar Quimpal, a una clase virtual en la materia de formación cívica y ética, tercero de secundaria, conociendo nuestra Constitución. Si cambia, me avisan, si no, para que yo esté al pendiente. Y nos dice, esta bandera nos da nuestra identidad, como le mencionaba aquí, como está en esto, ¿verdad? Que es el escudo, que nos da nuestra identidad, que dice México, y acá tenemos el escudo, y acá dice pasaporte, que también nos da una identidad. Y también la credencial del lector, que también parte de la Constitución, que nos dice que tenemos que tener esos argumentos esenciales. La Constitución. A ver, si son tan amables, Yeshua, de leer, por favor. No cambió. No cambió, maestro. ¿No cambió? Ok, vamos a ver. Tin, 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 tin. Aquí está. Tiene ley, yo puedo leer yo. Yeshua, ¿estás por allá? Creo que no está. A ver, Fátima, lee, por favor. La Constitución es la ley suprema en nuestro país. Debe ser respetada, conocida y cumplida por parte de todos los mexicanos.
Esta ha pasado por varios cambios a lo largo de la historia. En ella se encuentran nuestros derechos y obligaciones. Por lo tanto, todos debemos saber los principales artículos que los contienen. Exactamente. La Constitución, como dijo su compañera, es algo supremo de nuestro país, algo respetable y sobre todo cumplimiento en todas las partes. A lo largo de la historia se busca los derechos y las obligaciones de cada uno. Y dice acá, etapas históricas de la Constitución mexicana. Constitución de Apatzingán, que es el primero. El decreto constitucional para la libertad de América Mexicana, sancionada el 22 de octubre de 1814, generalmente se le conoce con el nombre de la Constitución de Apatzingán. Contiene 242 artículos divididos en dos partes. La primera, principios o elementos constitucionales, y la segunda, forma de gobierno. La Constitución de 1824 establecía el sistema federal aprobado el 3 de octubre de 1824 y publicada el 25 bajo el título de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que así se llama nuestra Constitución, ¿verdad? El acta constitutiva y la Constitución contienen algunas disposiciones repetidas o idénticas, como la forma de gobierno y la religión. El acta constitutiva constaba de 36 artículos y la Constitución estaba formada por 7 títulos que contienen 171 artículos en general. Entonces aquí menciona lo siguiente que es parte fundamental de la vida. Y dice la siguiente constitución, la constitución de las 7 leyes. Ya vimos dos, ¿verdad? La primera, que es la constitución de Apatzingán, que dice una etapa que busca generalmente conocer los artículos divididos en dos partes, ¿verdad? Principios o elementos constitucionales y forma de gobierno. La constitución de 1824 nos dice que establece una acta constitutiva que consta de 36 artículos y la Constitución estaba formada por 7 títulos que contienen 171 artículos en general. La Constitución de las 7 leyes. Dice acá, promulgada el 15 de diciembre de 1835, contenía 15 artículos y se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Obligaciones fundamentales eran los siguientes: profesar la religión católica, observar la Constitución, cooperar a los gastos del Estado y defender a la patria. La Constitución de 1857 nos dice que finalmente fue aprobado en 1857, que consta de 128 artículos, que es parte fundamental, ¿verdad? En 8 títulos y un transitorio que buscaba la soberanía, conciliar y las acciones y las reformas que sobre todo el pasado Constitucional Federal de México estableció identificar como progresista. Esta Constitución se basa en los artículos, ¿sí?, que busca frenar una soberanía estable, ¿sí?, que da conciliación en todo momento. La Constitución de 1917, que dice, promulgada el 5 de febrero de 1917 con la iniciativa de Venustiano Carranza. Las reformas propuestas por Carranza esencialmente para reforzar el poder ejecutivo, establecer la no reelección y suprimir la vicepresidencia, dando mayor autonomía al poder judicial
y soberanía a los estados, creando el municipio libre. Que dice que tenemos que ser un municipio libre en todo momento, promulgando una situación constante en la variación de cada uno. Entonces, en relación a todo esto, nos busca siempre la parte constitucional que nos ayuda a entender la parte de la vida de México. Hoy por hoy dice, principales artículos que demuestran la Constitución. Profe. Se atoró el profe. Ok, no te preocupes, Ricardo. Dice entonces acá, perdón por la ausencia, pero pues aquí estamos. Principales artículos de nuestra Profe, hay una tarea Constitución. que dice que vamos a copiar un cuadro que usted va a poner. Dice, artículo 2. Extrae los esclavos del extranjero que entran en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad en protección de las leyes. Nos dice que en este artículo busca la relevancia y busca tener en cuenta la prohibición en la esclavitud en todo momento. México no admite que seamos parte de la esclavitud y tampoco admite alcanzar un territorio que busca una relevancia. El artículo 2 menciona que es parte fundamental de la esclavitud en todo momento y un proceso estable y constante. Es decir, que busca una relevancia. Artículo 3 menciona lo siguiente, que dice, declara que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita. Además, debe ser laica, ajena a toda doctrina religiosa, para garantizar la libertad de cultos.
Entonces, acá menciona que está prohibido que la religión sea, ¿sí?, una parte esencial de la educación. La religión no puede estar hoy por hoy en la educación. Artículo 3 menciona lo siguiente, ¿verdad? Declara que la educación primaria es obligatoria, pero debe ser gratuita. En la Constitución lo dice, solo que la vida diaria es diferente. Ustedes están en una educación, pero ustedes requieren de una educación de calidad y están en la vida diaria. Y dice que la parte esencial debe ser constante. El artículo 5 menciona: ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajo personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Es decir, que todos tenemos que tener un trabajo estable, pero sobre todo tener una remuneración, o sea, que sea bien pagado nuestra actividad. Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino que en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, al derecho a la información, será garantizado por el Estado. Y menciona lo siguiente, ¿verdad? A ver si cambia. Ahí está. Ya regresé. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material que ninguna ley ni autoridad pueda establecerse, previa censura, ni exigir fianzas o a las autoridades impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devoluciones o actos del culto respectivo, siempre que no constituya un delito o falta penados por la ley. Artículo 27 habla sobre la diversidad y la biodiversidad de México, ¿verdad? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Artículo 35 menciona: son prerrogativas del ciudadano votar en las elecciones populares. 2. Poder ser votado. 3.
asociarse individual y libremente. 4. Tomar las armas en el ejército. 5. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a alterar o modificar la forma de su gobierno. Artículo 49, que habla de poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. El supremo poder de la federación se divide en 3 partes en el ejercicio de su actividad, tanto legislativo, ejecutivo y judicial. Artículo 123, que dice: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Artículo 136 nos dice que esta Constitución no perdería su fuerza y su vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En conclusión, podemos decir lo siguiente, muchachos. Ya vamos a terminar esto. Dice acá: conociendo nuestra Constitución, es como podemos darnos cuenta que contamos con muchas herramientas para salir adelante, todos juntos. Por eso mismo, es necesario que cada mexicano conozca su máxima ley, a la que le debe que en este país le sean respetados y protegidos sus derechos, así como saber que tiene obligaciones con el mismo para que progrese. Junto con él, reflejado los 2 anteriores en los artículos que la conforman. Por lo tanto, debemos aplicar, obedecer y respetar nuestra Constitución. Acá menciona cada uno de los artículos, ¿sí?, que dice desde 136, fuerza y vigor. Artículo 123, que busca promover la creación de empleos. Artículo 49 se enfoca a los 3 poderes que tenemos: judicial, legislativo y ejecutivo. Artículo 39 nos dice que la soberanía nacional de nuestro país es del pueblo y para el pueblo. Artículo 35 menciona que todos teniendo la mayoría de edad, tenemos que cumplir con los requisitos que nos pide la nación: hacer nuestro servicio militar, tener nuestra credencial de lector, que es una identificación, y respetar las mismas leyes. Artículo 27 nos dice que se enfoca a la parte prioritaria de la biodiversidad en México. Nos ayuda a que tenemos que cuidar tanto la tierra como el agua, y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente porque es parte fundamental de nuestra vida. Si no cumplimos, aquí el artículo 27 nos dice que tenemos una sanción por no cumplir eso. Artículo 24 se enfoca que toda persona es libre de hacer, de crear y enfocarse a un tipo de religión que mejor crea conveniente para él y para su familia. Artículo 7 habla sobre la libertad de escribir, de establecer, de reflexionar sobre los autores de una imprenta. Es decir, que si yo como autor publico un libro, tengo la libertad de publicarlo y que el público se entere de lo que yo piense o haga. Artículo 6 se enfoca a la parte administrativa, que es parte fundamental de un derecho que tenemos como persona. El artículo 5 nos dice que ninguna persona puede no trabajar. Todos tenemos derecho a recibir un trabajo digno y sobre todo un salario para poder subsistir como familia y como seres humanos. El artículo 3, creo que este artículo ya usted lo conoce a 100%, donde nos dice que la educación debe ser laica y gratuita y sobre todo no practicar ni una religión en todo momento.
Artículo segundo, se prohíbe la esclavitud, que todo mexicano tiene el derecho de ser libre y sobre todo buscar una parte prioritaria en la libertad. Entonces, esta es la Constitución, las bases que tenemos que analizar y tener en cuenta sobre la misma prioridad. Entonces, muchachos, esta es la parte que nos corresponde analizar y ver acerca de lo que viene siendo la Constitución, así de sencillo, de rápida, que dice, conociendo nuestra Constitución. Hablamos de 3 constituciones y hablamos de varios artículos, ¿sí? Que es de nuestra vida diaria. El artículo 3º, el 5º, 129, el 29, ¿sí? El 4º, y así vamos a hablar de otros artículos que a la larga de nuestra vida nos va a dar un estatus, pero nos va a ayudar. Entonces, nuestra identidad es parte de esto. La Constitución es parte de nosotros y nosotros como mexicanos somos parte del país. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. Muy bien. Si no hay nada por decir, nos vemos más tarde, por favor, en la siguiente clase. Que estén bastante bien. ¿Sí? Y nos vemos más tarde. Hasta luego, muchachos. Adiós, maestro. Cuídate mucho.